Buenas, hoy veremos la segunda victoria de Anatoly Karpov contra Garry Kasparov en el match por el título mundial de ajedrez celebrado el año 1990. Quizás para los oyentes habituales del canal notarán que el audio del vídeo es un poco distinto. Esto se debe a que de ahora en adelante usaré el micro Shure SM58, que tiene una mejor acústica. Espero que les guste. Volviendo al ajedrez, nos encontramos en la ronda 17ª y Kasparov lideraba el marcador con un punto de ventaja. Previamente en el canal vimos la primera victoria de Karpov en un mediojuego típico de la defensa india de rey. En esta ocasión Karpov llevaba las piezas blancas y abrió con el movimiento peón d4, y Kasparov respondió con la jugada flexible caballo f6, controlando la casilla e4. Después de peón c4, ganando espacio, peón g6, preparando el fianchetto del flanco del rey y caballo c3, las negras afrontan una decisión importante. En la primera victoria de Karpov, Kasparov eligió alfil g7, planteando la defensa india de rey. Sin embargo, en esta partida el campeón mundial optó por el movimiento peón d5, entrando en la defensa Grunfeld, un sistema defensivo que Kasparov empleó con mucha frecuencia en su exitosa carrera ajedrecística. Karpov no entró en ninguna variante secundaria como dama b3 o peón e3 y eligió la variante principal, con peón c por d5. Después de caballo por d5, peón e4 ganando espacio en el centro, caballo por c3 y peón b por c3, llegamos a la posición típica de la defensa Grunfeld. Karpov goza de un gran centro de peones en las casillas c3, d4 y e4, mientras que las negras disponen de muchos recursos para aprisionarlo. Por ejemplo, los mecanismos habituales con alfil g7, peón c5, caballo c6 y alfil g4. Así pues, podemos adelantar que la lucha estratégica orbitará alrededor de la siguiente pregunta. ¿Ofrecerá el centro de peones de las blancas una ventaja de espacio? ¿O por lo contrario, representará un objetivo fácilmente atacable? La apertura siguió con alfil g7 y Karpov optó por la variante alfil e3, en vez de la línea principal con alfil c4 y caballo e2. En el match precedente celebrado en Sevilla, Karpov empleó con éxito la variante alfil por f7 jaque, que acabó acuñando el nombre de la ciudad española. En esta ocasión, el 12º campeón mundial jugó alfil e3, que prioriza el desarrollo del alfil de casillas negras en vez del alfil de casillas blancas. El encuentro siguió con peón c5, aumentando la presión al centro de las blancas, y dama d2, movimiento profiláctico frente a la posible clavada con alfil g4. Este detalle se volverá evidente tras las jugadas en roque corto, caballo f3 y alfil g4, amenazando a alfil por f3, dañando la estructura de peones blanca y eliminando uno de los principales defensores del centro de Karpov. Vale la pena enfatizar que la clavada con alfil g4 es temática de la defensa Grunfeld y no solo aparece en esta variante. Por ejemplo, en la variante principal con alfil c4 y caballo e2, las blancas juegan precisamente caballo e2 para combatir el movimiento alfil g4 con la jugada peón f3. Volviendo a la posición presente, las negras quieren deshacerse de su alfil de casillas blancas y continuar con su desarrollo. Por este motivo, Karpov jugó caballo g5, una novedad por aquel entonces y que cogió desprevenido a Kasparov. El propio Karpov comenta que era especialmente difícil crear posiciones en el tablero que no hubiesen sido previamente analizadas por Kasparov y su equipo. Sin embargo, en esta ocasión, el gélido Tolia y su equipo consiguieron sorprender al campeón mundial. La jugada caballo g5 tiene una explicación clara: impedir que las negras intercambien su alfil de casillas blancas, dificultando así su desarrollo de piezas. Ante dicha sorpresa, Kasparov reaccionó de forma clásica y jugó peón c por d4, peón c por d4 y caballo c6,
siguiendo con el modus operandi de acoso y derribo del centro de las blancas. Ahora las negras están atacando el peón en la casilla D4 con 3 piezas, el caballo en la casilla C6, la dama en la casilla D8 y el alfil en la casilla G7, mientras que las blancas solo lo defienden con 2 piezas, la dama en la casilla D2 y el alfil en la casilla E3. No obstante, Karpov disponía del movimiento clave peón H3, que demuestra por qué el alfil de casillas blancas es un estorbo para Kasparov. En la partida las negras jugaron alfil D7, ya que la casilla F5 está controlada por el peón en la casilla E4, la casilla E6 está controlada por el caballo y la casilla C8 entorpecería el desarrollo de la torre del flanco de dama. Dicho esto, es importante remarcar que la jugada caballo por D4 no sería recomendable. Veamos rápidamente esta variante, ya que es una línea crítica de la apertura. Tras el hipotético movimiento caballo por D4, seguiría peón H por G4, caballo F3 jaque forzando un cambio de damas, con peón G por F3, dama por D2 jaque, alfil por D2 y alfil por A1. Las negras tendrían una torre por 2 piezas menores, que desde un punto de vista estrictamente materialista no daría compensación suficiente. De hecho, en esta posición las blancas tendrían una ventaja muy clara, gracias a la pareja de alfiles, la columna abierta H y el poderoso caballo en la casilla G5. Una vez hemos visto esta variante, volvamos a la partida tras la jugada peón H3. Viendo que caballo por D4 no era un buen movimiento, Kasparov jugó a alfil D7 y Karpov aprovechó que el alfil no defendía la casilla B7 y dirigió su torre a la casilla B1. Ahora las negras podrían jugar un movimiento lento, como peón B6, defendiendo el peón en la casilla B7. Sin embargo, esta forma de jugar no estaría en armonía con el estilo de juego del 30º campeón mundial. Por este motivo, Kasparov jugó torre C8, con la idea de jugar caballo A5 y dirigir sus tropas hacia la casilla C4. Fíjense que sin un peón en la casilla B3, el punto en C4 es una brecha de entrada al campo de las blancas. A continuación, Karpov jugó caballo F3, pero creo que es importante analizar por qué la variante crítica de la posición, torre por B7, no era recomendable. Después del hipotético movimiento torre por B7 seguiría caballo por D4, aprovechando que el monarca de las blancas sigue en el centro del tablero. Tras alfil por D4, alfil por D4 y dama por D4, las negras habrían conseguido desviar la dama de la defensa del punto en C1. El juego seguiría con torre C1 jaque y ahora habría dos opciones, siendo ambas perdedoras. Si rey D2, continuaría torre D1 jaque, rey por D1 y alfil 4, desenmascarando un jaque descubierto letal que ganaría la dama de las blancas. El mismo tema táctico aparecería tras la otra alternativa, con rey E2, alfil B5 jaque, rey E3 y torre 1 jaque. El monarca de las blancas no podría continuar defendiendo su dama y, en consecuencia, la posición de Karpov hubiese sido perdedora. Una vez hemos demostrado por qué el peón en la casilla B7 no era comestible, volvamos a la partida tras la jugada torre C8. Karpov no jugó torre por B7 y respondió con el movimiento correcto caballo F3. Kasparov siguió con el plan de adueñarse de la casilla C4 con las jugadas caballo A5, alfil D3 tratando de completar el desarrollo, alfil E6, enroque corto y alfil C4. Las blancas han conseguido llevar su rey a salvo y las negras, en contrapartida, han logrado colocar su alfil en una casilla excelente. Después de 16 jugadas y con ambos monarcas enrocados, podríamos decir que hemos llegado al medio juego del encuentro, cuya evaluación sería de tensa igualdad. Las blancas gozan de un centro imponente, con los peones en las casillas D4 y E4, mientras que las piezas negras se encuentran muy activas. Fíjense que tanto el caballo en la casilla A5, los alfiles en las casillas C4 y G7, la torre en la casilla C8 y la dama en la casilla D8
cumplen tareas importantes. Tras alfil c4 el encuentro siguió con torre fd1 reforzando el centro y Kasparov optó por la jugada atrevida peón b5, anclando el control de la casilla clave en c4. Un movimiento más precavido hubiese sido peón b6, evitando problemas tras peón a4 presionando el peón de las negras. Karpov comentó que la jugada peón b6 combinada con dama d7 y torre f d8 le parecía una mejor opción, mientras que Kasparov prefería la jugada peón b5. Esta divergencia de opiniones muestra los diferentes estilos de estos dos campeones mundiales. El encuentro siguió con alfil g5 atacando el peón en la casilla e7 y creando temas tácticos con alfil por e7 desviando la dama de la defensa del caballo en la casilla a5 y por lo tanto Kasparov optó por la jugada peón a6. En la partida Karpov contestó con el movimiento torre b c1, pero creo que es instructivo ver por qué la jugada de Kasparov, peón a6, detiene el tema táctico con alfil por e7 y dama por a5. Veamos rápidamente esta variante. Después de la hipotética jugada alfil por e7 seguiría dama por e7, dama por a5, alfil por d3, torre por d3, dama por e4 y ahora las blancas querrían jugar dama por b5, ganando un peón y protegiendo la torre en la casilla d3. Sin embargo, la jugada peón a6 ha dejado el peón en la casilla b5 defendido y por lo tanto las blancas no podrían consolidar su material adicional. Una vez hemos visto por qué el movimiento peón a6 defendía indirectamente el peón en la casilla e7, volvamos a la partida atrás peón a6. Karpov continuó con el movimiento natural torre bc1, llevando su segunda torre a la única columna abierta del tablero. Kasparov respondió con alfil por d3, intercambiando finalmente el alfil de casillas blancas, torre por c8, eliminando un par de piezas pesadas, dama por c8 y dama por d3. Tras esta simplificación, podríamos decir que hemos llegado al primer momento crítico de la partida. En el encuentro, Kasparov eligió el movimiento torre 8, una jugada algo tímida y que podríamos catalogar de ligera imprecisión. El movimiento que Kasparov quería realizar y que está más en armonía con el estilo de la defensa Grunfeld es caballo c4. De esta forma se devuelve el caballo al centro del tablero y se culmina la estrategia de controlar la casilla c4. Veamos por qué el campeón mundial rechazó dicha variante. Tras el hipotético movimiento caballo c4 seguiría alfil por e7, torre 8 atacando el alfil y amenazando caballo b2 con ataque doble a la dama y a la torre. Por lo tanto, alfil a3 cubriendo la casilla b2, caballo por a3, dama por a3 y torre por e4 nivelando el material. No obstante, tras la jugada peón d5, las blancas avanzarían su poderoso peón pasado, que está bien apoyado por una torre desde atrás. Kasparov evaluó que esta posición sería muy peligrosa, aunque los análisis posteriores demostraron que las negras podrían defenderse con torre 8 o alfil f8, seguido de avanzar su mayoría de peones en el flanco de dama. Después del match, Kasparov se criticó a sí mismo con la siguiente reflexión. Si tienes miedo de un peón pasado central en la columna D, no deberías jugar en la defensa Grunfeld con las piezas negras. Bien, tras esta reflexión muy interesante, volvamos a la partida atrás dama por d3. En el encuentro, Kasparov optó por la jugada modesta torre 8, que permite a las blancas adueñarse de la columna abierta, con el movimiento torre c1, echando la dama de la casilla c8. Después de torre c1, Kasparov retiró la dama a la casilla b7, atacando el peón en la casilla e4, y peón d5, avanzando el poderoso peón central de las blancas. Las negras devolvieron el caballo al juego con el movimiento caballo c4 y Karpov contestó con caballo d2, desafiando el poderoso corcel de Kasparov. En retrospectiva hubiese sido mejor mantener los caballos en el tablero, con caballo e5. No obstante, las negras eligieron caballo por d2, que desde un punto de vista práctico favorece a las blancas.
Tras la captura del caballo con alfil por D2, podríamos decir que hemos llegado al segundo y último momento crítico de la partida. Las blancas siguen manteniendo una ligera ventaja, así como indica el módulo de ajedrez. La mayoría de peones en el flanco de rey, y concretamente el peón en la casilla de 5, son de momento más peligrosos que la mayoría de peones negros en el flanco de dama. Dicho esto, la posición de las negras es perfectamente jugable y bien alineada con los preceptos de la defensa Grunfeld. En la partida Kasparov eligió el movimiento natural torre C8, que sin embargo es el error decisivo. El motivo es que Karpov quiere jugar torre C6 para doblarse en la columna C e invadir la séptima fila. La jugada torre C8 no evita este plan y pierde un tiempo crucial. Por este motivo hubiese sido mejor la jugada alfil E5, con la idea de cubrir el punto de acceso en la casilla C7. Veamos rápidamente la variante que resultaría de la mejor jugada de las negras. Tras alfil E5, las blancas podrían seguir con su plan, con torre C6, pero a diferencia de lo que ocurrió en el encuentro, Kasparov podría haber contestado con la jugada peón E6. Este movimiento socavaría la estabilidad del peón en la casilla de 5 y además justificaría la ubicación de la torre en la casilla de 8, ya que se abriría la columna E. Las blancas mantendrían una ligera ventaja con la jugada dama b3, pero Kasparov hubiese tenido buenas perspectivas de entablar el encuentro. Una vez hemos visto esta variante, volvamos a la partida tras la jugada alfil por d2. Acabamos de ver que la mejor respuesta de la posición era alfil e5, controlando el punto de acceso en c7. No obstante, Kasparov eligió torre c8, que concede una ventaja prácticamente ganadora a las blancas. Karpov contestó con torre c6, aprovechando que la torre blanca es incomestible. El encuentro siguió con alfil e5, pero creo que es importante demostrar por qué la jugada obvia torre por c6 no funcionaba para las negras. Por ejemplo, tras el hipotético movimiento torre por c6, seguiría peón d por c6, y ahora dama por c6 perdería de inmediato por dama de 8 jaque, alfil f8 y alfil h6, forzando jaque mate en la siguiente jugada. La alternativa dama c7 plantearía un final perdido para las negras. Por ejemplo, dama d7 forzaría alfil e5, alfil h6 amenazando jaque mate, dama por d7 y peón c por d7. Ahora las negras deberían jugar alfil c7 controlando la casilla de coronación y tras peón e5 la posición de Kasparov colgaría de un hilo. Fíjense que si alfil por e5 el peón en la casilla d7 coronaría. Si peón f6 tratando de activar el rey, entonces peón e6 dejaría un peón pasado conectado. Por otro lado, si peón a5, buscando avanzar la mayoría de peones, entonces las blancas podrían acercar el rey y capturar el peón pasado de las negras. A título de demostración, la variante podría acabar con rey f1, peón b4, rey e2, peón a4, rey d3, peón b3, peón a por b3, peón a por b3 y rey d2. El monarca de las blancas estaría a tiempo de capturar el peón pasado y luego marcharía a la casilla c6 para apoyar la coronación del peón en la casilla d7. Una vez hemos hecho este análisis, volvamos a la partida tras torre c6. Acabamos de demostrar por qué las negras no debían capturar la torre blanca, hecho que pone en tela de juicio el movimiento torre c8. En las próximas jugadas veremos cómo Karpov materializará esta ventaja decisiva con suma precisión. La partida siguió con alfil e5 cubriendo la casilla c7, alfil c3 tratando de desviar el alfil, alfil b8 manteniendo el control del punto de infiltración en c7 y dama d4. Esta jugada no solo amenaza jaque mate en la casilla g7, sino que también sitúa a la dama en una posición dominante, controlando ambos flancos del tablero. Kasparov se vio obligado a jugar peón f6, debilitando las casillas blancas del flanco de rey. Y ahora Karpov contestó con el buen movimiento alfil a5, infiltrando la pieza menor.
y el encuentro continuó con alfil d6, dama c3, aumentando la presión en la columna abierta, y torre 8, cediendo el control de la columna c. Como las negras apenas tienen movimientos útiles, Karpov realizó dos movimientos de ligera mejora, con peón a3 y tras rey g7, peón g3, dando un punto de escape al monarca de las blancas en una casilla blanca. Kasparov contestó con alfil e5, atacando la dama, dama c5, peón h5, con la idea de abrir el enroque de Karpov, pero las blancas jugaron a alfil c7, luchando por el control de las casillas negras. Kasparov no debe intercambiar alfiles, ya que en dicho escenario la torre blanca invadiría la séptima fila. Por este motivo las negras siguieron con alfil a1 y las blancas devolvieron el alfil al flanco de rey con alfil f4, eliminando cualquier ápice de contrajuego por parte de las negras. Kasparov intentó patalear un poco más con dama d7, amenazando dama por h3, pero Karpov calculó correctamente que dicha captura no era peligrosa y contestó con torre c7, culminando su plan de invadir la séptima fila. En la partida las negras jugaron dama d8, pero veamos rápidamente por qué la variante crítica de la posición, dama por h3, no funcionaba. Después del hipotético movimiento dama por h3, seguiría torre por e7, dama por e7 jaque, y ahora la amenaza alfil h6 y jaque mate en la casilla g7 sería imparable. Veamos qué pasaría tras rey h8, alfil h6 y ahora si peón f5 tratando de defender la casilla g7 con el alfil, seguiría peón e5, desconectando la pieza menor de la defensa de su monarca. Desafortunadamente para las negras, no habría manera de detener razonablemente el jaque mate en la casilla g7. Bien, una vez hemos visto esta variante, volvamos a la partida tras el movimiento torre c7. Acabamos de demostrar que el movimiento dama por h3 perdía de inmediato, hecho que forzó a Kasparov a jugar el movimiento pasivo dama d8. Karpov respondió energéticamente con peón d6, aprovechando la clavada de la séptima fila. Peón g5 tratando de desviar el alfil y peón d7, ignorando la amenaza al alfil. Si peón g por f4, entonces seguiría peón d por e8 igual a dama por e8 y torre por e7 jaque, ganando la dama de las negras. Por este motivo Kasparov respondió con torre f8 y alfil d2, eliminando la amenaza de peón g por f4. El encuentro acabó tras alfil e5, atacando la torre, y torre b7, momento en el cual Kasparov se rindió. Para ilustrar por qué la posición de las negras era completamente desesperada, veamos una posible continuación. Por ejemplo, tras alfil d6 atacando la dama a7 infiltrando la dama, rey g6 saliendo de la séptima fila y dama por e6 ganando un peón y preparando alfil a5, rompiendo el bloqueo de la casilla de coronación. Si peón h4, entonces alfil a5, dama a8, dama por a8, torre por a8 y peón d8 igual a dama obligaría a las negras a entregar material, con torre por d8 y alfil por d8. La posición resultante estaría completamente perdida para las negras. Si peón h por g3, entonces alfil por e7 y el peón en la casilla a3 estaría defendido. Asimismo, si alfil por a3 también seguiría alfil por e7, ganando un peón y seguidamente capturando el peón en la casilla b5. Antes de pasar a las conclusiones de la partida, querría compartirles cómo se vivió este momento del encuentro. Como pueden observar, tenemos a los dos protagonistas frente a frente en el tablero. Karpov acaba de jugar torre b7, el que sería el último movimiento de la partida. Kasparov, tras reflexionar sus debidos segundos, detuvo el reloj y se rindió frente a Karpov. Este fragmento de vídeo muestra otra partida decisiva entre estos dos titanes de las 64 casillas. En conclusión, la partida presente es un ejemplo modelo de cómo jugar con las piezas blancas contra la defensa Grunfeld, de mano de los dos mejores jugadores de esa época. Karpov consiguió resistir los embates de Kasparov contra su centro de peones,
y posteriormente pudo avanzar su peón en la columna D, creando así una ventaja decisiva. Espero que les haya gustado el vídeo, saludos y hasta la próxima.